Ortodoxia, Gilbert Keith Chesterton. El romanticismo de la ortodoxia, capítulo 8. Nuestro mundo sería más silencioso si fuera más esforzado, y esto que es verdad del aparente estruendo físico, es verdad también del aparente estruendo intelectual. Las frases científicas se emplean como engranajes y pistones para hacer aún más veloz y llano el recorrido. Las palabras largas nos pasan zumbando como los trenes largos. Sabemos que llevan cientos de pasajeros demasiado cansados o demasiado indolentes para caminar y pensar por sí mismos. Es un buen ejercicio probar alguna vez el modo de expresar cualquier opinión que se posea en palabras de una sílaba. Si usted dice, la utilidad social de la sentencia indeterminada es reconocida por todos los criminologistas como parte de nuestra evolución sociológica hacia un concepto más humano y científico del castigo, puede seguir hablando así durante horas sin requerir casi ni un movimiento de la materia gris de su cráneo. Pero si usted empieza, quiero que Jones vaya a la cárcel y que Brown diga cuándo debe salir Jones, con un estremecimiento de horror, descubrirá que está obligado a pensar. Las palabras largas no son las palabras difíciles, difíciles son las palabras cortas. En la palabra condena hay mucha más sutileza metafísica que en la palabra degeneración. Pero estas cómodas palabras largas que libran a la gente de la fatiga de razonar tienen un aspecto particular por el cual son especialmente perjudiciales y confusas. Esta dificultad se presenta cuando esas palabras largas se emplean con distintas conexiones para significar cosas muy distintas. Por eso, tomando un ejemplo bien conocido, la palabra idealista tiene un significado en cuanto parte de la filosofía y otro como pieza de retórica moral. Por la misma razón, los materialistas científicos se quejan de que la gente confunda materialista como término de cosmología con materialista como farsa moral. Así, para tomar un ejemplo de menor precio, el hombre que en Londres odia a los progresistas, en Sudáfrica siempre dirá progresista. Una confusión tan falta de sentido como esta se ha producido con la palabra liberal, en cuanto aplicada a la religión y en cuanto aplicada a lo político y a lo social. Con frecuencia se ha sugerido que todos los liberales deberían ser librepensadores, puesto que deben amar todo lo libre. Lo mismo se podría decir que todos los idealistas deberían ser de la alta iglesia, puesto que deben amar todo lo elevado. Y lo mismo se podría decir que los chistes groseros deberían gustar a los clérigos amplios y que a los de Low Church les debería gustar la Low Mass. Todo esto no es más que una coincidencia de términos. En la actual Europa moderna, el librepensador no es un hombre que piensa por sí mismo. Es un hombre que, habiendo pensado por sí mismo, ha llegado a una clase determinada de conclusiones. El origen material del fenómeno, la imposibilidad de los milagros, lo improbable de la inmortalidad personal, y así sucesivamente. Y ninguna de estas ideas es particularmente liberal. Es más, casi todas estas ideas son definitivamente liberales, como me propongo demostrar en este capítulo. En las pocas páginas siguientes, mi objetivo es hacer notar tan rápidamente como sea posible que cada una de las materias sobre las cuales han insistido más vigorosamente los librepensadores de la teología ha tenido efectos definitivamente liberales en la práctica social. Casi cada propuesta contemporánea de introducir libertad en la Iglesia ha sido una propuesta de introducir tiranía en el mundo. Porque ahora liberar la Iglesia no significa liberarla en todo sentido. Significa liberar ese conjunto de dogmas ligeramente llamados científicos, dogma del monismo, del panteísmo y, si fuera necesario, del arrianismo. Y cada uno de ellos, que los tomaremos separadamente,
puede demostrarse que es un aliado natural de la opresión. De hecho, es una circunstancia notable. La mayoría de las cosas son aliadas de la opresión. Solamente existe una que nunca puede pasar de cierto punto en su alianza con la opresión. Es la ortodoxia. Cierto es que puedo retorcer la ortodoxia hasta que parcialmente justifique a un tirano, pero también es cierto que puedo hacer que una filosofía alemana se autojustifique. Ahora tomemos en orden las innovaciones que son notas de la nueva teología de la Iglesia modernista. Terminamos el último capítulo descubriendo a una de ellas. La misma doctrina a la cual se le dice ser la más anticuada resultó ser la salvaguardia de las nuevas democracias de la tierra. La doctrina más aparentemente impopular resultó ser la única fuerza del pueblo. Abreviando, encontramos que la única negación lógica de la oligarquía estaba en la afirmación del pecado original, y sostengo que lo mismo ocurre en todos los otros casos. Tomo primero el ejemplo más evidente, el caso de los milagros. Por alguna razón extraordinaria, hay una obstinada noción de que es más liberal no creer en los milagros que creer en ellos. ¿Por qué? Ni yo puedo imaginarlo, ni nadie puede decírmelo. Por alguna causa inconcebible, un clérigo amplio o liberal siempre es un hombre que por lo menos desea disminuir el número de milagros. Nunca es un hombre que desea aumentar ese número. Siempre significa un hombre libre de no creer que Cristo salió de su sepulcro. Nunca significó un hombre libre de creer que su propia tía salió de su tumba. Es común descubrir disturbios en una parroquia donde el párroco no puede admitir que San Pedro caminó sobre las aguas. No obstante, rara vez encontramos disturbios en una parroquia porque el párroco dice que su padre caminó sobre el Serpentine. Y esto no es porque nuestra experiencia nos diga que los milagros son increíbles, como explicarían los precipitados controversistas seculares. No es porque los milagros no ocurran, como dice el dogma que Mateo Arnold proclamó con simple fe. Se declaran más hechos sobrenaturales sucedidos en nuestros tiempos que hace 80 años. Los hombres de ciencia creen más de lo que antes creían en tales maravillas. Los prodigios más asombrosos y hasta terribles del espíritu y de la mente los revela la psicología moderna. Lo que la antigua ciencia por lo menos habría rechazado francamente por no reconocer lo milagroso, hoy lo afirma la ciencia moderna. La única que todavía es bastante anticuada para rechazar milagros es la nueva teología. Pero en verdad, esta idea de que es libre de negar los milagros no tiene nada que ver con la evidencia que dé en pro o en contra de ellos. Que los comienzos originales de la vida no se explicaban en la libertad del pensamiento, sino en el dogma del materialismo, no es más que un perjuicio verbal sin vida. El hombre del siglo XIX no creyó en la resurrección, no porque el cristianismo liberal le permitiera ponerla en duda. No creyó en ella porque su mismo materialismo estricto no le permitía creerla. Tennyson, un típico hombre del siglo XIX, profirió una de las verdades indubitables, instintivas de sus contemporáneos, cuando dijo que había fe en sus honestas dudas. Ciertamente la había. Esas palabras encierran una profunda y hasta horrible verdad. En su dudar los milagros, había fe en un inevitable destino sin Dios, una honda y sincera fe en la irremediable rutina del cosmos. Las dudas del agnóstico eran la doctrina del monista. Más adelante hablaré del hecho y la evidencia de lo sobrenatural. Aquí solo nos concierne este punto en tanto pueda decirse que la idea liberal de la libertad entra a ambos lados de la discusión sobre los milagros. Evidentemente está de parte de los milagros. La reforma, en el único sentido aceptable, o el progreso, significa simplemente el control gradual de la mente sobre la materia. Un milagro significa sencillamente un control rápido de la mente sobre la materia.
Si usted desea alimentar a un pueblo en el desierto, es imposible, pero no puede pensar que sea liberal. Si usted realmente desea que los niños pobres puedan ir a la playa, no podrá pensar que es liberal que vayan sobre dragones voladores. Solamente puede pensar que es improbable que vayan en tales vehículos. Como el liberalismo, también una vocación significa la libertad del hombre. Un milagro solo significa la libertad de Dios. Puede negar concienzudamente cualquiera de las dos libertades, pero no puede decir que esa negación sea un triunfo de la idea liberal. La Iglesia católica creyó que el hombre y Dios tenían ambos una especie de libertad espiritual. El calvinismo retiró la libertad al hombre, pero se la dejó a Dios. El materialismo científico limita al mismo Creador, encadena a Dios como el Apocalipsis encadenó al demonio. En el universo no deja nada libre, y aquellos que intervienen en este proceso se dicen teólogos liberales. Este, como digo, es el caso de menos peso y de más evidencia. Es literalmente opuesto a la verdad la presunción de que la duda de los milagros tiene algo en común con el liberalismo o reforma. Si un hombre no puede creer en los milagros, es asunto concluido. No es particularmente liberal, pero es perfectamente honorable y lógico, que son cualidades muy superiores. Pero si puede creer en los milagros, ciertamente es más liberal creyendo en ellos, porque significan, primero, la libertad del alma y segundo, su control sobre la tiranía de las circunstancias. A veces se ignora esta verdad de un modo singularmente cándido, y lo ignoran aún los hombres más capaces. Por ejemplo, el señor Bernard Shaw habla de los milagros con un anticuado y complacido desprecio, como si fueran brechas que la naturaleza ha abierto en la fe. Parece extrañamente inconsciente de que los milagros son sólo las flores terminales de su árbol favorito, la doctrina de la omnipotencia de la voluntad. Y en el mismo tono llama egoísta y mezquino al deseo de la inmortalidad, olvidando que llamó al deseo de la vida saludable y heroico egoísmo. ¿Cómo puede ser noble el deseo de hacer infinita la propia vida y no obstante ser mezquino el deseo de hacerla inmortal? No, si es deseable que el hombre triunfe sobre la crueldad de la naturaleza y de la costumbre. Ciertamente los milagros son deseables. Más adelante discutiremos si son posibles. Pero debo pasar a los casos más vastos de este curioso error. La noción de que liberalizar la religión, en cierto modo, es cooperar en la liberación del mundo. El segundo ejemplo puede hallarse en la cuestión del panteísmo, o mejor dicho, en cierta actitud moderna frecuentemente llamada inmanentismo y que a menudo es budismo. Pero este es un asunto tanto más difícil que no puedo abordarlo sin bastante preparación. Las cosas que más confiadamente dicen las personas avanzadas a los auditorios numerosos, por lo general son cosas en completa oposición con los hechos. Nuestras verdades indiscutibles actualmente no son verdades. Aquí está el caso. Hay una frase de liberalidad fácil que una y otra vez se pronuncia en las sociedades éticas y en las controversias de religión. Las religiones de la tierra difieren en ritos y fórmulas, pero son una sola en cuanto a sus enseñanzas. Es falso, es opuesto a los hechos. Las religiones de la tierra no difieren mayormente en sus ritos y en sus fórmulas, difieren enormemente en lo que enseñan. Es como si un hombre dijera: no se deje engañar porque el Charles Times y el Libre Pensador parezcan enteramente distintos, porque uno esté pintado sobre vitela y otro esculpido en mármol, porque uno es triangular y el otro octogonal. Léalos y verá que dicen lo mismo. Lo cierto es que se parecen en todo menos en lo que dicen. Un corredor ateo de Surbiton parece exactamente igual a un corredor sueco de Wimbledon. Puede dar 20 vueltas en torno a ellos y someterlos al estudio personal más impertinente, sin hallar nada hueco en el sombrero de uno y nada ateo en el paraguas de otro.
es en sus almas exactamente donde está la diferencia. Así también es verdad que la dificultad de todos los credos de la tierra no está, según afirman, en esa máxima de poco valor, que coinciden en la esencia y difieren en el mecanismo. Es exactamente lo contrario. Coinciden en el mecanismo. Casi todas las religiones importantes de la tierra obran con los mismos métodos externos, como sacerdotes, escrituras, altares, fraternidades juramentadas, fiestas especiales. Coinciden en la forma de enseñar. En lo que difieren es en lo que enseñan. Los optimistas paganos y los pesimistas occidentales ambos tendrán templos, como los liberales y los conservadores ambos tienen periódicos. Credos que existen para destruirse mutuamente. Ambos tienen escrituras, igual que los ejércitos que existen para destruirse mutuamente, ambos tienen cañones. El más acabado ejemplo de esta presunta identidad entre todas las religiones es la pretendida identidad espiritual del budismo y el cristianismo. Aquellos que adoptan esta teoría generalmente rehúyen la moral de la mayoría de los otros credos, excepto, claro está, la del confucianismo, el cual les complace porque no es un credo. Pero son prudentes en sus ponderaciones del mahometismo, limitándose por lo general a despertar respeto por su moralidad, alegando solamente los refrigerios que proporciona a las clases bajas. Rara vez mencionan los puntos de vista mahometanos respecto al matrimonio, de los cuales habría mucho que decir, su actitud hacia los thugs, y fechitistas pueden decirse que es hasta fría. Pero en el caso de la gran religión de Gautama, sienten sinceramente que existe una semejanza. Los estudiosos de la ciencia popular, como el señor Blackford, siempre insisten en que el cristianismo y el budismo son muy parecidos. Es una creencia muy popular y así lo creí yo mismo hasta que leí el libro en el cual se daban las razones de esta semejanza. Las razones eran de dos clases. Semejanzas que no significaban nada porque eran comunes a toda la humanidad y semejanzas que no eran semejanzas. El autor explicaba solemnemente que los dos credos se parecían en cosas que son iguales en todos los credos, o los describía semejantes sobre puntos en los cuales son evidentemente distintos. Así, como ejemplo de primera clase, decía que Cristo y Buda ambos fueron llamados por la voz divina que venía del cielo, como si uno esperara que la voz divina viniera del sótano. O también declaraba gravemente que por una notable coincidencia esos dos maestros orientales tenían algo que ver con el lavado de pies. Lo mismo se podía decir que era una notable coincidencia que ambos tuvieran pies que poder lavar. Y la otra clase de semejanzas eran aquellas que sencillamente no eran semejantes. Así, este conciliador de las dos religiones concedía una ferviente atención al hecho de que en ciertas fiestas religiosas se rasgan las vestiduras del lama en señal de respeto y los restos de ellas son altamente apreciados. Pero este es el reverso del parecido, porque las vestiduras de Cristo no se desgarraron en señal de respeto, sino de escarnio. Y los restos de ella solo fueron apreciados por lo que se obtendría de su venta en los comercios de trapos. Este argumento es bastante parecido a alegar una conexión evidente entre las dos ceremonias de la espada, golpeando el hombro del hombre o cortándole la cabeza. Para ese hombre, entre ambas ceremonias no hay ninguna semejanza. Esas migajas de pedantería infantil tendrían poca importancia si no fuera verdad que también son de esa clase las otras semejanzas filosóficas que se alegan. ¿Prueban demasiado o no prueban nada? Que el budismo apruebe la misericordia y la mortificación no quiere decir que sea especialmente parecido al cristianismo. Solo quiere decir que no es del todo distinto de la humanidad existente. El budismo, en teoría, desaprueba la crueldad y el exceso, porque todos los seres humanos normales, en teoría, desaprueban la crueldad y el exceso.
Pero es simplemente falso que el budismo y el cristianismo posean la misma filosofía sobre esas dos cosas. Toda la humanidad está de acuerdo en que nos hallamos en una red de pecado. Casi toda la humanidad está de acuerdo en que existe algún camino para salir de ella. Pero no creo que en el universo haya dos instituciones que se contradigan más plenamente que el cristianismo y el budismo respecto a cuál es ese camino. Hasta cuando pensé, con mucha gente bien informada, aunque sin escuela especial, que el budismo y el cristianismo eran parecidos, siempre hubo en ellos algo que me desconcertaba. Me refiero a las sorprendentes diferencias de sus artes religiosas. No quiero decir en el estilo técnico de sus representaciones, sino en lo que manifiestamente intentaban representar. No podían existir dos idealizaciones más opuestas que un santo cristiano de una catedral gótica y un santo budista de un templo chino. La oposición se evidencia en cada punto, pero tal vez la prueba más corta sea que el santo budista siempre tiene los ojos cerrados, mientras que el santo cristiano siempre los tiene abiertos. El cuerpo del santo budista es fino y armonioso, pero la pesadez de sus ojos la sella el sueño. El cuerpo del santo medieval se ha consumido hasta los huesos, pero sus ojos son terriblemente vivos. No puede existir ninguna real afinidad de espíritu entre fuerzas que producen símbolos tan distintos. Coincidiendo que ambas imágenes sean extravagancias, corrupciones del credo puro, aún debe existir una diversidad real que provoque extravagancias tan opuestas. El budista, con peculiar intensidad, mira hacia adentro. El cristiano tiene la mirada fija hacia afuera con una intensidad peculiar. Si seguimos firmemente esta pista, encontraremos algunas cosas interesantes. La señora Besant hace poco tiempo anunció en un interesante ensayo que en el mundo solo existía una religión, que todos los credos son versiones o desfiguraciones de ella y que se hallaba dispuesta a decir cuál era esa religión. Según la señora Besant, esa Iglesia universal simplemente es el yo universal. Es la doctrina según la cual todos somos realmente una sola persona, que no hay un muro individual entre hombre y hombre. Si puedo expresarlo así, la señora Besant no nos dice que amemos a nuestros vecinos, nos dice que seamos nuestros vecinos. Esta es la meditada y sugestiva descripción que la señora Besant nos hace de la religión, según la cual todos los hombres deben hallarse en armonía. Y nunca en mi vida había oído una sugerencia con la que me hallara en más violento desacuerdo. Quiero amar a mi vecino no porque él sea yo, sino precisamente porque él no es yo. Quiero amar al mundo no como se ama a un espejo, porque es uno mismo, sino como se ama a una mujer, porque es enteramente diferente. El amor es posible si las almas están separadas. Si las almas están unidas, el amor es evidentemente imposible. En vano puede decirse que un hombre se ama, pero difícilmente pueda enamorarse de sí mismo. Y si se enamora, sus festejos serán monótonos. Si el mundo está lleno de yo, realmente podrían ser yo desinteresados. Pero basándose en el principio de la señora Besant, todo el cosmos es solamente una enorme persona egoísta. Es justamente aquí donde el budismo está con el panteísmo moderno y con el inmanentismo, y es justamente aquí donde el cristianismo está con la humanidad, con la libertad y con el amor. El amor desea personalidad, por consiguiente, el amor desea la división. El instinto del cristianismo es alegrarse de que Dios haya quebrado el universo en pequeños trozos, porque son trozos vivientes. Su instinto es decir que los niños se amen, más que decir a una persona grande que se ame a sí misma. Este es el abismo existente entre el budismo y el cristianismo. Para el budista o el teósofo, la personalidad es la caída del hombre y para el cristiano es el designio de Dios, todo el centro de su idea cósmica. El alma mundo de los teósofos pide que el hombre le ame para que pueda arrojarse en ella,
pero el divino centro del cristianismo actualmente arrojó de sí al hombre para que el hombre pudiera amarle. La deidad oriental es como un gigante que hubiera perdido una pierna o una mano y siempre estuviera buscándola. Pero el poder cristiano es como un gigante que en un extraño gesto de generosidad se hubiera cortado la mano derecha para que por su propio acuerdo pudiera estrechar manos con él. Volvemos a la incansable observación respecto a la naturaleza del cristianismo. Todas las filosofías modernas son cadenas que conectan y atan. El cristianismo es una espada que separa y libera. Ninguna otra filosofía se refiere al regocijo de Dios por la división del universo en almas vivientes. Pero según la ortodoxia cristiana, esa separación entre Dios y el hombre es sagrada porque es eterna. Para que el hombre pueda amar a Dios es necesario que haya no solamente un Dios a quien amar, sino también un hombre para que le ame. Todas aquellas vagas mentes teósofas para quienes el universo es una inmensa vasija que fundir, son precisamente las mentes que se cohíben por ese estruendoso dicho de nuestro Evangelio que declara que el Hijo de Dios no vino en son de paz, sino esgrimiendo una cortante espada. El dicho parece enteramente cierto hasta cuando se lo considera por lo que evidentemente dice. Cualquier hombre que predica el verdadero amor está destinado a engendrar odios. Eso es verdad, tanto de la fraternidad demócrata como del amor divino. El amor fingido concluye como un cumplido o en vulgar filosofía, pero el verdadero amor siempre concluyó en derramamientos de sangre. No obstante, detrás del significado obvio de esa declaración hay una verdad aún más terrible respecto a nuestro Señor. Según él, el Hijo era una espada separando al hermano del hermano, que por una eternidad debían de odiarse mutuamente. Pero el Padre también era una espada que en los comienzos oscuros separó al hermano del hermano para que al fin se amaran uno a otro. Este es el significado de la casi insana alegría en los ojos del santo del cuadro medieval. Este es el significado de los ojos cerrados de la altiva imagen budista. El santo cristiano se alegra porque fue dividido del mundo, está separado de las cosas y las observa con asombro. Pero, ¿por qué se asombraría de las cosas el santo budista, puesto que existe solamente una cosa, y esa, por ser impersonal, difícilmente puede despertar su asombro? Han escrito muchos poemas panteístas con intentos de sugerir asombro, pero ninguno fue realmente logrado. El panteísta no se puede asombrar porque no puede alabar a Dios ni a las cosas como en verdad distintas de sí mismo. Pero nuestro asunto inmediato aquí se refiere al efecto de esa admiración cristiana que se exterioriza hacia una deidad distinta del admirador sobre la necesidad general de una actividad ética y de una reforma social. Y de seguro sus efectos son suficientemente obvios. No hay posibilidad alguna de extraer del panteísmo ningún impulso especial de acción moral, porque la naturaleza del panteísmo implica que una cosa es tan buena como otra. En cambio, la naturaleza de la acción implica la existencia de una cosa decididamente referible a otra. Swinburne, en la cumbre de su escepticismo, vanamente intentó luchar contra esta dificultad. En sus canciones Antes del amanecer, escrito bajo la inspiración de Garibaldi y la Revolución Italiana, proclamó la religión más nueva y el Dios más puro que marchitaría a todos los sacerdotes del mundo. ¿Qué haces tú ahora mirando hacia Dios para llorar? Yo soy yo, tú eres tú. Yo soy bajo y tú grande. Yo soy tú, que tú buscas para encontrarle a Él y te encuentras a ti mismo. Tú eres yo. De esto, la evidente e inmediata deducción es que los tiranos son tan hijos de Dios como Garibaldi y que el rey de Nápoles, habiéndose hallado con todo éxito, es idéntico al bien ulterior de todas las cosas. Lo cierto es que la energía oriental que destrona a los tiranos proviene de la teología occidental que dice: yo soy yo, tú eres tú.
La misma separación que vio y derrocó a un buen rey en el universo, vio y derrocó a un mal rey en Nápoles. Los adoradores del dios del rey de Nápoles destronaron al rey de Nápoles. Los adoradores del dios de Swinburne cubrieron Asia durante siglos y nunca destronaron a un tirano. El santo hindú puede razonablemente cerrar los ojos porque está mirando aquello que es yo y tú y nosotros y ellos. Es una ocupación racional, pero no es cierto en la teoría ni es cierto en la práctica que esa actitud ayude al hindú a tener la vista puesta en Lord Carson. Esta vigilancia externa que ha sido característica del cristianismo, el mandato velad y orad, se ha manifestado en la ortodoxia occidental ética y en la típica política de Occidente. Pero en ambos casos depende de la idea de una deidad trascendente, diferente de nosotros, una deidad que desaparece. Ciertamente, los credos más sagaces pueden sugerir que nos es posible buscar a Dios en los repliegues cada vez más profundos de nuestro ego. Pero nosotros, solamente nosotros de la cristiandad, podemos decir que buscamos a Dios como a un águila entre las montañas y que hemos eliminado a todos los monstruos que cruzamos en nuestra cacería. Aquí otra vez encontramos que si valoramos la democracia y la autorrenovación de las energías occidentales, tenemos más probabilidades de encontrarlas en la teología antigua que en la nueva. Si queremos reforma, hemos de adherirnos a la ortodoxia, especialmente en esto, de insistir sobre la existencia de una deidad trascendente o inmanente. Insistiendo en la inmanencia de Dios, llegamos a la introspección, al autoaislamiento, a la inercia, a la indiferencia social, al Tíbet. Insistiendo en la trascendencia de Dios, llegamos al asombro, a la curiosidad, a la aventura moral y política, a la justa indignación y al cristianismo. Insistiendo en que Dios está dentro del hombre, el hombre siempre estará dentro de sí mismo. Insistiendo en que Dios trasciende del hombre, el hombre trasciende de sí mismo. Si tomamos cualquier otra doctrina que han llamado anticuada, encontraremos el mismo caso. Es el mismo, por ejemplo, en el profundo asunto de la Trinidad. Los unitarios, una secta que nunca debe mencionarse sin especial respeto por su distinguida dignidad intelectual, con frecuencia está compuesta de reformadores, merced a ese accidente que conduce a tal actitud a muchas sectas pequeñas. Pero no hay nada de liberal ni pariente de la Reforma en la sustitución de la Trinidad por un panteísmo puro. El complejo Dios del credo atanasiano podría ser un enigma para la inteligencia, pero es mucho más probable que ese Dios se pliegue más al solitario Dios de Omar y Mahoma que al misterio y a la crueldad del sultán. El Dios, que es una mera y triste unidad, no es un rey solamente, sino un rey oriental. El corazón de la humanidad, especialmente el de la humanidad europea, se satisface mejor con las extrañas insinuaciones y símbolos que se juntan en torno a la idea de la Trinidad, con la imagen de un concilio en el cual apela tanto la misericordia como la justicia, con la concepción de una especie de libertad y variedad existentes en los más recónditos aposentos del mundo. Porque la religión de Occidente siempre sintió con intensidad la idea de que no es bueno que el hombre esté solo. El instinto social se confirmó en todo, como cuando la idea oriental del ermitaño fue reemplazada por la idea occidental del monje. Así, hasta el ascetismo se volvió fraterno, y los trapenses eran sociables aun cuando guardaban silencio. Si este amor a una complejidad viviente es nuestra prueba, ciertamente es más saludable tener una religión trinitaria que una unitaria, porque para nosotros, trinitarios, si puedo así decirlo con reverencia, Dios en sí mismo es una sociedad. Por cierto, ese es un insondable misterio de la teología, y aunque yo fuera suficientemente teólogo para tratarlo directamente,
no tendría ninguna utilidad si lo hiciera aquí. Basta decir que este triple enigma es tan reconfortante como el vino y tan amplio como el hogar de las chimeneas inglesas. Esto que desconcierta al entendimiento sosiega completamente al corazón. Pero salidos del desierto, de los lugares áridos y de los soles tristes, vienen los crueles hijos del Dios solitario, los verdaderos unitarios, cimitarra en mano, conduciendo al mundo a la perdición, porque no es bueno que Dios esté solo. Otra vez, lo mismo es verdad de aquel difícil asunto del peligro del alma, asunto que ha perturbado a tantas mentes justas. Esperar es imperativo para todas las almas y es muy defendible que su salvación sea inevitable. Es defendible, pero no especialmente favorable a la actividad o al progreso. Nuestra sociedad creadora y luchadora más bien debería insistir en el peligro que corren todos, en el hecho de que cada hombre está pendiendo de un hilo o colgando sobre el precipicio. Es una observación comprensible decir que de cualquier modo todo irá bien, pero no se puede decir que eso sea la llamada de una trompeta. Europa debería ser enfática más bien en la posibilidad de perderse, y Europa siempre ha sido enfática en ese sentido. Sobre este punto su religión más grande está a una con sus romanticismos baratos. Para el budista o el fatalista oriental, la existencia es una ciencia o un plan que debe concluir de determinado modo. Mas para el cristiano, la existencia es una historia que puede concluir de cualquier manera. En una novela apasionante, ese producto puramente cristiano, el héroe no es devorado por los caníbales, pero es esencial para el interés de la trama que el héroe hubiera podido ser devorado por los caníbales. El héroe, por decirlo así, debe ser un héroe devorable. Así, la moral cristiana siempre dijo al hombre no que perdería su alma, sino que debía tener cuidado de no perderla. Abreviando, por la moral cristiana está mal decirle a un hombre condenado, pero es estrictamente religioso y filosófico decirle condenable. Todo el cristianismo se concentra en el hombre que se halla al cruce de caminos. Las vastas y triviales filosofías, las colosales síntesis del engaño, todas hablan de las épocas y de la evolución y del ulterior acontecimiento. La verdadera filosofía se ocupa de un instante. Un hombre tomará este camino o aquel. Eso es lo único en que hay que pensar, si les gusta pensar en algo. Es bastante fácil pensar en eternidades, cualquiera puede pensar en ellas. El instante es, en verdad, terrible. Y porque nuestra religión ha sentido intensamente el instante, en su literatura se ocupa mucho de combates y en su teología se ocupa mucho del infierno. Está llena de peligro, como el libro de un niño. Se halla siempre en una crisis inmortal. Hay gran cantidad de semejanzas entre la ficción popular y la religión de los occidentales. Si usted dice que la ficción popular es vulgar y vistosa, está diciendo lo mismo que dicen los temibles bien informados de las imágenes de las iglesias católicas. La vida, según la fe, es muy semejante a las historias en serie de las revistas. La vida concluye con la promesa o amenaza, continuará en el próximo capítulo. También, con noble vulgaridad, la vida imita el cuento y se interrumpe en el momento más apasionante porque es definitivamente interesante el momento de la muerte. Pero la cuestión es que el interés de una historia consiste en que posee un elemento de voluntad de lo que la teología llama libre albedrío. No es posible concluir una suma como nos da la gana. Cuando alguien descubrió el cálculo diferencial, solo podía descubrir un cálculo diferencial. Pero cuando Shakespeare hizo morir a Romeo, lo mismo pudo haberle casado con la vieja aya de Julieta si se hubiera sentido inclinado a hacerlo. Y la cristiandad se ha destacado en las novelas narrativas precisamente porque ha insistido en la teología liberal del albedrío. Ese es un vasto asunto y demasiado al lado de este para tratarlo aquí adecuadamente.
pero es la verdadera objeción a este torrente de conversaciones modernas que hablan del crimen como de una enfermedad, que hablan de hacer las prisiones un simple ambiente higiénico como el de un hospital y de curar el pecado con lentos procedimientos científicos. La falacia de todo consiste en que el mal es una cuestión de elección activa, en tanto que la enfermedad no lo es. Si usted dice que va a curar a un disoluto como cura a un asmático, mi réplica evidente será: muéstreme las personas que han querido ser asmáticas como otras quisieron ser disolutas. Un hombre, quedándose quieto, puede curarse de una enfermedad, pero no debe quedarse quieto si quiere curarse de un pecado. Al contrario, debe levantarse, saltar violentamente. Todo esto está claramente expresado en la palabra que empleamos para designar al hombre recluido en un hospital: paciente. Es una forma pasiva. Sin embargo, pecador es una forma activa. Si se ha de salvar de influenza, el hombre puede ser un paciente, pero si se ha de salvar de falsificar, el hombre no debe ser un paciente, sino un impaciente. Personalmente debe impacientarse con la falsificación. Toda reforma moral debe comenzar en una voluntad activa y no en una voluntad pasiva. Aquí llegamos otra vez a la misma conclusión sustancial. Mientras deseamos la reconstrucción definitiva y las arriesgadas revoluciones que han caracterizado a la civilización europea, no descartemos el pensamiento de una posible catástrofe. Más bien, estimularemos dicho pensamiento. Si, como los santos orientales, solo deseamos contemplar lo bien que andan las cosas, por supuesto nos limitaremos solo a decir que seguirán bien. Pero si particularmente deseamos hacer que vayan bien, hemos de repetirnos que podrían ir mal. Finalmente, esta verdad también es verdad en el caso de los vulgares intentos modernos de disminuir o suprimir la divinidad de Cristo. La cosa puede ser cierta y puede no serlo. De esto me ocuparé antes de terminar. Pero si la divinidad es verdadera, es terriblemente revolucionaria. Todos sabemos ya que un buen hombre podría llegar a tener la espalda contra la pared, pero que Dios pueda estar acorralado es una jactancia de los insurgentes. El cristianismo es la única religión de la tierra que ha sentido que la omnipotencia hacía completo a Dios. Solamente el cristianismo sintió que Dios, para ser completamente Dios, debió ser un tanto rebelde, como un rey. Único entre todos los credos, el cristianismo agregó la valentía a las demás virtudes del Creador, porque la única valentía que merece llamarse valentía es la que significa que el alma ha pasado un punto de quebranto sin quebrantarse. Aquí me acerco a un asunto más terrible y oscuro que fácil de discutir, y anticipadamente pido disculpa por si cualquiera de mis frases cae mal o aparenta irreverencia hacia una materia que los más grandes santos y pensadores justamente temieron abordar. En este terrible relato de la pasión hay una nítida y emotiva sugerencia de que el autor de todas las cosas, en cierta manera inconcebible, pasó no solo por la agonía, sino también por la incertidumbre. Está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. No, pero el Señor tu Dios puede tentarse a sí mismo, y parece que eso fue lo que sucedió en Getsemaní. En un jardín, Satanás tentó al hombre, y en un jardín, Dios tentó a Dios. En cierto modo sobrehumano, pasó por el humano horror del pesimismo. Cuando tembló la tierra y el sol se ocultó en el cielo, no fue por la crucifixión, sino por el grito que partía de la cruz, el grito que confesaba que Dios había abandonado a Dios. Y ahora dejemos que los revolucionarios elijan un credo de entre todos los credos, un Dios de entre todos los dioses del mundo, después de haber comparado minuciosamente a todos los dioses de asistencia segura y de invariable poder. No encontrarán otro Dios que se haya revelado. Y aún más, aunque el asunto se hace demasiado difícil para la expresión humana,
Dejemos que los ateos elijan un Dios. Encontrarán solo una divinidad que haya traducido su desamparo, solamente una religión en la cual, por un instante, Dios pareció ser ateo. Estas podrían llamarse las esencias de la vieja ortodoxia, cuyo mérito principal es ser fuente natural de la revolución y de la reforma, y cuyo principal defecto es ser evidentemente sólo una aserción abstracta. Su mayor ventaja es ser la más viril y aventurera de todas las teologías. Su mayor desventaja simplemente es ser una teología. Contra ella siempre se puede arguir que en su naturaleza es arbitraria y está en el aire, pero no tan alta en el aire que grandes arqueros no se hayan pasado todas sus vidas arrojándole flechas, sí, y sus últimas flechas. Hay hombres que se destrozarían y destrozarían la civilización con tal de destrozar esta antigua y fantástica leyenda. Ese es el último y más pasmoso hecho de nuestra fe, que sus enemigos emplearan cualquier arma contra ella, las espadas que cortan sus propios dedos y los tizones que incendian sus propias casas. Los hombres que empiezan luchando contra la Iglesia en pro de la libertad y de la humanidad, acaban desechando a la humanidad y a la libertad para mejor luchar contra la Iglesia. Esto no es exageración, podría llenar un libro con ejemplos. El señor Blackford se dedicó, como vulgar destructor de la Biblia, a demostrar que Adán era inocente de culpa contra Dios y, maniobrando para sostener esa idea como simple consecuencia paralela, admitió que todos los tiranos, desde Nerón hasta el rey Leopoldo, eran inocentes de culpa contra la humanidad. Conozco un hombre que tiene tal pasión por demostrar que después de la muerte no tendrá existencia personal, que cae en una posición en la que no tiene existencia personal ahora. Invoca al budismo y dice que todas las almas se fundirán una en otra. Para probar que no puede ir al cielo, prueba que no puede ir a ningún sitio. He conocido personas que protestaban contra la educación religiosa con argumentos contrarios a cualquier educación, diciendo que la mente del niño debe desarrollarse libremente o que los mayores no deben enseñar a los jóvenes. He conocido personas que demostraban que no podría haber juicio divino, demostrando que no podía haber juicio humano ni para finalidades prácticas. Quemaban su propio grano para incendiar la Iglesia, para destruirla. Destruían sus propias herramientas. Cualquier palo era bastante bueno para golpearla, aunque ese palo fuera el último despojo de sus desmembrados mobiliarios. No admiramos, apenas disculpamos al fanático que destruye este mundo por amor al otro, pero ¿qué diremos del fanático que destroza este mundo a fuerza de odiar al otro? Sacrifica toda la existencia de la humanidad por la no existencia de Dios. Sus víctimas no son para el altar, sino meramente para proclamar la inutilidad del altar y la vaciedad del trono. Está dispuesto hasta destruir la ética elemental por la cual viven todas las cosas para realizar su extraña y eterna venganza sobre alguien que nunca ha existido. Sin embargo, todo queda colgado de los cielos ilesos. Sus adversarios solamente logran destruir aquello que juntamente les es querido. No destruye la ortodoxia, solo destruyen el coraje político y el sentido común. No prueban que Adán no era responsable ante Dios. ¿Cómo podrían probarlo? Solo prueban, según sus premisas, que el zar no es responsable ante Rusia. No prueban que Adán no debió ser castigado por Dios. Solo prueban que el explotador más próximo no debe ser castigado por los hombres que explota. Con sus orientales dudas respecto a la personalidad, no aseguran que no tendremos vida personal en el más allá. Solamente aseguran que la que tendremos aquí no será ni muy alegre ni muy completa. Con sus paralizantes insinuaciones de que todas las conclusiones saldrán mal, no rasgan el libro del ángel del archivo. Solamente hacen un poco más difícil la tarea de llevar los libros de Marshall y Snellgrove.
La fe no solo es la madre de todas las energías del mundo, sino que también sus propios enemigos son los padres de toda la confusión del mundo. Los del siglo no han destruido las cosas seculares, si es que saberlo les puede proporcionar alguna satisfacción. Los titanes no escalaron los cielos, pero estropearon al mundo. Fin del romanticismo de la ortodoxia. Capítulo 8 de Ortodoxia, de Gilbert Keith Chesterton.